Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada con nosotros, es muy fácil. Debes ver el video completo para cumplir con los requisitos y entrar a participar en el sorteo de una lectura semanal. Bueno, vamos a contarles, también tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada durante 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Todo esto, todo lo anterior, pues de esas maneras ayuda a nuestro refugio de animalitos rescatados. Así que muchas, pero muchas bendiciones y te invitamos a acompañarnos. Esta lectura es general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigida, y si no resuena en este momento puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, comencemos primero con el mensaje general de parte de todos los angelitos. Vamos a ver qué tienen los angelitos para ustedes. ¿Qué les va a decir a Sagitario el día de hoy? Bueno, me dice, es tiempo de aceptar una ayuda en una crisis. Yo sé que tú no lo haces porque seas orgulloso, sino porque a veces te da penita de que las demás personas te vean un poco vulnerable, Sagitario. Pero es tiempo de aceptar una ayuda en la crisis. Si ves que ese problema, si ves que esa situación se está saliendo de tus manos y que por más que intentas una u otra cosa, como que las soluciones no se dan, pues es momento de empezar a aceptar la ayuda de alguien más. Entonces es súper importante que lo hagas pronto, porque entre más pronto pues no se recibas ayuda, pues más rápido vas a salir de un problema o de una situación. Tu mensaje general de parte de los angelitos número 2 te dice: fecunda al mundo con tu amor. Yo sé que a veces las circunstancias pueden ser un poco difíciles, pero no debes endurecer tu corazón por nada ni por nadie, ¿sí? Eso es súper importante que lo tengas presente. Me dice, la misericordia te inspirará. Mira, casualmente hablando de no endurecer el corazón, recuerda que perdonar no es un beneficio más grande para la otra persona como lo es para ti. Entonces, perdona, suelta, pónete en paz con situaciones del pasado y vas a ver cómo de esta manera la vida fluye más. También el universo te dice a través de estas 3 cartas que llega una etapa de sanación que te va a permitir hacer ese perdón. Y si tú crees que llega esta etapa de sanación, escríbame ya mismo en los comentarios para que decretes esto para tu vida. Bueno, vamos a comenzar en este momento con la parte de la sentimental. Si tú quieres estar en nuestros en vivo donde respondo preguntas gratis, es fácil. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada, mira el video completo. Esta primera parte es para los solteros, los que ya no sienten nada por su ex y no preguntan por él y no tienen nada con nadie. Luego sigue los de que tienen algún tipo de conexión con alguien. ¿Qué se viene? Bueno, algunos de ustedes están pasando como una etapa emocional todavía bastante difícil, bastante confusa, quizá problemas familiares, problemas económicos, problemas personales, y siento que su primer pensamiento a futuro cercano quizá no sea tener una relación o quizá no sea lo que más les convenga. Sin embargo, miren que después de eso me llega una etapa en la cual van a salir fortalecidos a nivel emocional, con mucha madurez, con mucha estabilidad, y esto les va a permitir como ver otro horizonte o panorama diferente en el plano de lo sentimental. Algo se rompe, ¿sí? La carta de la torre, si estás soltero es porque algo se rompe, algo se va a romper, va a haber una ruptura intensa, algo fuerte en ti, vas a vivir un proceso de ruptura para que algo nuevo se pueda construir, para que algo nuevo y diferente pueda como salir. Bueno, entonces mira que algo de verdad va a hacer un clic.
Saben que a veces como que pasar esos periodos de oscuros tan duros del alma no son tan malos, uno sale muy fortalecido y que la ventaja de tocar fondo en la vida es que a uno ya no le queda más camino sino salir a flote. Entonces para ti que estás soltero no te preocupes porque definitivamente lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar. Vas a vivir un proceso de transformación duro, difícil, pero saldrás bien librado y muy maduro y muy seguro. Y esto te traerá mejores cosas. Pero a futuro cercano no veo como tal para ti una relación o conexión. Bueno, pasamos a los que tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa, la novia. Puede que estén juntos o separados o incluso en contacto cero. Puede que, no sé, que ni siquiera se hablen, de verdad que estén en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esa persona especial. Y quiero que ahora te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. Uy, estas cartas salieron volando. Bueno, entonces, ¿qué siente, qué piensa, qué quiere? Yo digo siempre que si las cartas salen no es por ninguna coincidencia. ¿Qué se viene para esta relación? El astro, qué bueno porque ahí estás tú. ¿Qué te aconseja nuestra carta de abajo? Nuestra línea de abajo. Listo. Maravilloso. ¿Qué siente esta persona? Miren que el anciano tiene una lamparita y eso me dice, Sagitario es o era la luz de mi vida. Esta persona siente que tú definitivamente llegaste a mostrarle más claridad respecto a muchos aspectos. Esta persona siente que tú le dabas un poco más de calor, de alegría, de fuego, de pasión, de todo lo bueno a su vida. Siento que algunos están saliendo con una persona de signo librano, ascendente lunar o Venus. No necesariamente tiene que ser el signo solar. Entonces, veo realmente que esta persona contigo ha encontrado más equilibrio. Eso también me representa ese signo ahí. Más equilibrio y que quizá está pensando en corregir un error porque siente que fue alguien que no fue justo. Me habla de justicia. Tú definitivamente eres la persona que le guiaba, que le daba orden, que le daba tranquilidad a esa vida. Tú eras la persona que siempre como que estaba allí dispuesta a entregarlo todo, a darlo todo. Parece que esta persona te falló. ¿Qué es lo que piensa ahora? Esta persona está viviendo un proceso de maduración y volverse más responsable. Esto sí lo estoy viendo muy claramente aquí, representado por este rey. Veo que es alguien que necesitaba hacerlo, alguien que necesitaba vivir este proceso de aprenderte a valorar, de madurar, de como de darse cuenta de alguien que estaba viviendo un proceso de maduración. Y qué fuerte porque veo que fue este estancamiento de la relación o este estancamiento que ha visto en su vida en general el que le ha puesto como los pies sobre la tierra, ¿sí? Veo que definitivamente a veces hay gente que tiene que pasar las malas para aprender a valorar al otro y pues qué duro, ¿no? ¿Qué se viene para esta relación? Siento que a corto plazo la ruptura va a estar allí todavía. Siento que, sobre todo porque me viene precedido por este carro de Hermes invertido. Entonces, problemas entre ustedes dos se van a demorar un poquito en resolverse, pero finalmente se terminan resolviendo y a tu favor. La carta del centro siempre eres tú mi consultante, o sea que aquí estás Sagi en este momento. Y veo que para ti llega mucha estabilidad porque aquí me aparece un signo de tierra. Entonces,
las esperanzas que hayan en tu corazón, créeme que se van a realizar. Esto es un éxito, esto es buena suerte. Esto indica que independiente de que continúe o no la relación con esta persona, las cosas para ti van a empezar a mejorar en todo aspecto. Veo que de verdad tú eras quien le daba luz a esa relación, quien le daba luz y dirección a esa vida. Puede que antes de ti esta persona tuviera una vida muy desorganizada y contigo fue que le empezó a dar como un rumbo, como un norte. Por tu parte, ¿qué veo? Veo muchas ilusiones que se van a hacer realidad. No sé, cómo te digo, si será con esta persona, no sé si será con otra. Eso pues ya varía de relación en relación y recuerden que esta es una lectura generalizada. Veo embarazos para algunos. ¿Qué les aconseja frente a todo lo anterior? La carta del maestro, escuchar consejos. La carta del maestro también nos habla acerca de solución de problemas en armonía, de como que no solucionar esto por las malas, sino por el contrario, solucionarlo lo más en paz, lo más tranquilidad. Si esto es una ruptura con esa persona, hagan ese cierre en paz y en tranquilidad para que ustedes puedan como quedar ya con eso sanado para que digamos el duelo no sea tan difícil. La carta de la luna me dice que tú te sientes muy decepcionado, decepcionada de esta persona por ciertas mentiras, por ciertas cosas ocultas. Y me dice, va a haber una comunicación. Y es una comunicación en la cual tú vas a poder manifestar todo esto. Pero como te dice el maestro, hazlo con armonía. Hazlo en paz, hazlo en tranquilidad. Si no es posible hacerlo de esta manera con esa persona, escríbele una carta, ¿sí? En la que tú manifiestes todo lo que estás sintiendo. Quizá es tiempo de hacer catarsis a través del arte, a través de muchas cosas que están pasando en tu vida. Es tiempo de hacer esa catarsis porque de verdad que lo necesitas, de verdad que pues es muy importante, ¿vale? Entonces me encanta porque siento que para ti vienen buenas cosas y que llega un tiempo de sanación y que vas a tener la oportunidad de saldar esto por las buenas. Vamos a ver qué viene para la economía en general de todos los Agis el día de hoy. Veamos qué se viene. Para los que están sin trabajo, la carta del sol. El sol comienza a brillar para ustedes. De verdad, escriban hecho, está en los comentarios para que tomen eso para ustedes, que el sol empieza a brillar. Y me encanta porque de verdad algunos de ustedes estaban viendo un periodo económico muy pero muy difícil. Entonces nada, el sol comienza a brillar. Para los que están con trabajo, la carta de la rueda de la fortuna. Miren que a todos mis Agi en general, tengan o no tengan trabajo, les marcan cosas buenas y bonitas. Así que apropiense de estas promesas, apropiense de estos secretos, porque la carta de ambas cartas son maravillosas y me indican que cosas buenas vienen para los Sagitarios en su plano económico. Entonces, apropiense de ellas, apropiense. Háganse dueños de estas promesas porque de verdad que les conviene. Bueno, quiero contarles que su número de la suerte el día de hoy es el número 54 y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Gracias de parte de todos estos peluditos. Los premios son una lectura privada. También estar en los envíos donde respondo preguntas gratis que serán solo para suscriptores y contarte además que los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video, escribir el nombre de la fruta que aparece durante el mismo y al lado del nombre deben poner el número 2. Bueno, entonces bendiciones y pues nada, un abracito, los llevo a mi corazón.